¿Por qué venimos? Sí. Porque tenemos a nuestros hijos desaparecidos. Todos los jueves, llueve, truene, frío, helada, viento, todos los jueves. Se lo hemos dicho al señor presidente, que aunque aún estando en democracia, vamos a seguir viniendo todos los jueves, y el día que nosotras nos gastemos, alguien va a venir atrás nuestro a luchar por todos los detenidos desaparecidos, por los niños. Y acá han habido 30.000 hijos, chicos muertos que han desaparecido, que los mataron. Pero ustedes no saben eso todavía. Se han llevado familias enteras. ¿Por qué llevaron los niños? Porque estaba dentro del plan de terrorismo. Inclusive algunos fueron regalados, que hoy en día las abuelas, algunos han recuperado después de caminar como las hormiguitas. Esta es la oficina de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que presido desde 1977. Soy su presidenta, María Isabel de Mariani. Nuestra asociación nació en 1977, cuando se hizo necesaria para la búsqueda de los niños desaparecidos que habían sido secuestrados por las fuerzas de represión. ¿Cuántos niños son desaparecidos? Son centenares. Nosotros tenemos computados 180 en este momento. Y son niños que fueron secuestrados con sus padres o que nacieron en los campos de concentración donde fueron conducidas sus madres embarazadas. Mi hija Ana María Baravalle, estudiante de Sociología, y mi yerno Julio César Galice. Mi hija Ana María estaba embarazada en esa fecha de 5 meses. ¿Usted sabe si nació? Tuve alguna información de que había tenido su bebé, pero no sé el sexo. Este es mi hijo Carlos María Rollerone y su esposa, empleado, estudiante de psicología. Mi nuera tenía 21 años en el momento que la secuestraron, con un embarazo de 2 meses, y estudiante, se recibía ese año en profesorado en letras. Fueron inútil todo lo que hice, todo lo... puertas que golpeé, no sé absolutamente nada de eso. ¿Y qué sabe de su bebé? No sé nada, absolutamente nada. No, mi esposa desapareció, fue secuestrada en la vía pública en diciembre de 1976. Estaba embarazada de 4 meses. Posteriormente, luego de muchas búsquedas efectuadas por mi madre y por mi suegra, logramos saber, por un encuentro casual que tuvimos con una partera de la cárcel de Olmos, de la ciudad de La Plata, de que mi esposa había tenido familia en dicha cárcel y que había dado a luz mellizos que ella había llamado Martín y Gustavo. Esta foto es de mi hermana. En diciembre de 1976 la secuestraron y en abril de 1977 tuvo familia. Una partera que se compadeció de la situación de mi hermana tuvo el gran gesto de avisarle a mi mamá por intermedio de un anónimo. Ahora, lo extraño de todo esto, que a pesar que nadie sabía, ni siquiera mi madre, que era ella la que había avisado, 4 días después que nace la nena, la secuestran a esta pobre señora. Y una semana después secuestran a la enfermera también, a una enfermera de ese hospital. 2 testigos que habían visto que la nena había nacido, la secuestraron. Mi madre incluso vio los libros donde figuraba que la nena se llamaba Rosa y el nombre de mi hermana. Luego borraron el libro y pusieron NN, sin identidad. Han puesto a todas las tumbas NN, que no se reconoce quién es. La palabra desaparición para mí es la palabra más horrenda y angustiosa que hay. Si a una persona la llevan presa, siempre está la cosa de que uno busca abogados, busca el que sea, y vuelvo a repetir, que sea culpable, que le den la pena que sea de los años que sea. Pero no que se lleven a gente que, como en mi caso, podía estar mi hija, que estudiaba arquitectura, en alguna libreta quizá de alguien, el número de teléfono o la dirección o lo que fuera. Entonces es imposible poder, esta impotencia que tiene uno de ver que a una persona inocente a las 2 de la mañana la saquen arrastrándose de la casa con una criatura de 2 años y medio.
Esto es pavoroso. Mía Quesada es el caso del bebé que fue dejado en un juzgado de menores por las fuerzas de represión. Era un niñito ya, y les dio pena dejarlo, a una asistente social le dio pena dejarlo allí solo, y se lo llevaba de noche a su casa. Viendo el televisor, captó que allí estaba la imagen de su tía y empezó a decir tía, 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 y bueno, nosotros decimos encontró él a su propia familia, ¿no? Y esas son las que no tuvieron miedo, aparte. Es maravilloso el decirlo, porque no tuvieron miedo. El país tenía miedo todo, ya ¿para qué vamos a hablar? Pero miedo de pavor se vivía acá, de un pavor impresionante. Se salía y se miraba para todos lados porque no sabía si lo subían a un auto a uno y se lo llevaban, igual que habían llevado a los demás. Yo tengo al nene por ellas, porque es un verdadero milagro esto del niño. Lo llevaban a la casa, le pidieron permiso al juez y lo podían llevar a la casa. Y a la mañana lo llevaban otra vez a los tribunales, al juzgado. Sí. Y entonces el niño veía televisión. El día viernes se pasaba un programa donde trabajaba Menchu, mi hermana. Entonces el nene chiquitito de 2 años y medio decía, esa es mi tía. Y estas chicas decían, ¿pero qué dice este nene? Esta es mi tía. Inmediatamente las señoras corrieron al teléfono, lo llamaron al juez a su domicilio particular y dijeron, este nene es el sobrino de Menchu Quesada. ¿Y tú cuando seas grande qué quisieras ser? Y yo 3 cosas, pero si soy 3 cosas, si tengo hijos no los voy a poder ver porque voy a estar casi todo el día trabajando. A ver, ¿qué vas a hacer? Pero ¿qué tú quisieras ser? Si tú podías escoger. De las 3 cosas, igual que digas de las 3 cosas. Sí, de las 3 cosas, cuéntame. Y actor, arquitecto y pintor. Ah, ¿y actor por qué? ¿Por tu abuela? Y por mi tía. Por tu tía. ¿Y la otra cosa que era? Arquitecto por mi mamá. ¿Y tu mamá es arquitecta? Claro. ¿Y pintor? ¿y otro? ¿Pintor? Porque me gusta pintar. Ah, qué linda. ¿Y tu mamá pinta? Sí. ¿Y tu mamá dónde está? No sé. ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? No sé, pensé. Y yo desearía lo mismo que Nicolás, que viniera mi hija. ¿Usted tiene esperanza? Sí. Mucha. Nosotros, después de 7 años de lucha, todavía no estamos preparadas para a veces escuchar testimonios y relatos o encontrarnos con cosas tan monstruosas que pensamos que están hechos por seres diabólicos. Yo pienso que a mí me tocó enterrar a mi hija, no verla porque no me permitieron verla, porque estaba destrozada su cara, su cuerpo, porque le destrozaron la cara con un itacazo a quemarropas y el vientre para que no pudiera reconocer si había tenido su bebé. Yo no la pude ver, no quiso mi familia que la viera para que no me volviera loca. Fue secuestrada cuando tenía 21 años de edad y en el momento del secuestro estaba embarazada de 2 meses y medio. Permaneció en un campo de concentración durante 9 meses. Del bebé sé que nació el 26 de junio del 78, que fue un varón, que lo tuvo con esposas en sus manos y que 5 horas después del nacimiento se lo quitaron. A veces miramos en las plazas, en los parques, donde juegan las criaturas, pensando cuál de estos puede ser mi nieto, porque a lo mejor lo tenemos muy cerca y no sabemos que es el nuestro. Hay un número de niños localizados, son 180 los que tenemos computados en búsqueda y hemos localizado, aparte de ese número, 28 casos, 4 de ellos asesinados. Hoy se puede demostrar que un niño pertenece a una familia con una seguridad del 99,98%, o sea, una certeza absoluta. ¿Y cómo? En base a análisis de marcadores genéticos, que se hace a los abuelos, a los tíos, a los hermanitos eventualmente, y al niño que supuestamente es el nuestro.
Hemos encontrado, como dije, 24. 11 ya están viviendo con sus familias y muy felices. ¿Hace mucho que conoces a tu abuela? Es un tiempo ya, Juan Pablo. Ahora en abril va a ser casi un año y la viste por primera vez a la abuela. ¿Te acuerdas cuando lo viste por primera vez? Sí, no, fue? diga sí, no. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue que tú viste a tu abuela por primera vez? Bueno, Moyanito, Juan Pablo, fue para mí una de las cosas más hermosas que me han pasado, porque me tocó ir a mí a tocar el timbre en la casa donde él estaba el primer día. El primer día que íbamos a ver si estaba o no. Cuando logramos... ¿Cómo supieron de él? Tuvimos una información a través de una revista, habíamos publicado un artículo, estaba la foto de Juan Pablo, y una persona supo que esa criatura que nosotros buscábamos estaba en una determinada casa y nos avisó en forma anónima. Fuimos a ver, él no nos cupo duda que era Juan Pablo, porque se mantiene su característica de cuando era bebé, unos ojos enormes con unas cejas grandes, negras. Imagínese lo que para mí fue cuando lo vi, porque yo lo conocí en el momento. ¿Por qué lo conociste? Y porque la carita de él es inconfundible. Yo tenía la seguridad de que era mi nieto por los ojos y... No, que para mí después la voz de la sangre, el corazón, y yo sabía que era mi nieto. Entonces yo lo agarré acá, le acaricié la carita y le agarré el bracito. Y a mí el corazón me latía y yo quería disimular de que el nene no se diera cuenta. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dijo Pablito y el apellido que tenía. Y yo le dije, no, tú te llamas Juan Pablo. ¿Tú sabías que te llamabas Moyano? No sabía nada. Nada. Y después... ¿Y qué tú sentías? Yo nada. No, eso porque todavía no me había visto a mí. A ver. ¿Sí? Y después, Sí. al otro día, estaba lavando los pañales, miren, se había ido. Yo estaba solo con los chicos, había 2 chicos. Bueno... Tenías 6 años y tú lavabas pañales. 6. ¿Sabías? Sí. Pero acá se colgaban por ahí, acá se colgaban. ¿Vos llegabas hasta ahí arriba para colgar los pañales? No, me subí en un banquito. Y me ponían puntitas de pie y lo cargaba. Sin broches, sin nada. Así nomás. Sí, no teníamos broches. Cuando se cerró la puerta me abracé a mi hija llorando, pero delante de él no. ¿Pero ella lo trataba al niño con cariño? Yo no sé hasta dónde hay el cariño donde se le pega a un niño y a un niño de 6 años se le deja solo con 2 criaturas chiquititas que lavara los pañales y que lavara la ropa y que arreglara la casa y lo dejaban solo. A veces me hacían tender las camas. Tengo la alegría de tener a mi nieto, pero por otro sitio tengo la pena de la falta de mis hijos. ¿Qué cosa te haría más feliz a ti? Qué sé yo, tener a mi papá y a mi mamá. Yo sigo viniendo, yo hasta la muerte, ya soy vieja igual, ya no tengo nada que perder. Perdí lo mejor de mi vida, que es mi hijo. Eso es todo lo que le puedo decir. Y ahora los nietos me dicen, no, abuela, vos no podés morirte porque te necesitamos. Así que por eso vivo y lucho. Nada más. Y seguiré luchando hasta que me caiga, hasta que me muera. Porque es algo muy caro lo que le sacaron a uno. Se arrancaron el corazón a uno así. Sano y salvo estaba trabajando como médico y lo llevaron del hospital. Y nunca más, nunca más. Nosotros cumplimos con el papel de madres reclamando como nos corresponde por nuestros hijos detenidos desaparecidos y lo vamos a hacer hasta que sepamos qué pasó con cada uno de ellos, qué pasó, por qué los hicieron desaparecer, quién se los llevó, quién los torturó, quién dijo que debían morir, quién los juzgó, quién los asesinó.
darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. ¿Y qué piensa de Camps? Que es un asesino y un degenerado. No le digo otra cosa porque es una señora, si no le diría otra cosa. Yo me circunscribo a la fuerza que he comandado y a la fuerza que he manejado en el país, que evidentemente fue grande y tuvo un centro de acción muy importante. Fue prácticamente la que derrotó la subversión en el centro de gravedad de la subversión. Se quiere hacer aparecer que la represión espantosa y genocida de los militares en Argentina de todos estos 8 años fue una forma de evitar la subversión, y eso es una mentira. La subversión estaba deshecha el año 76 cuando los militares dieron el golpe. Lo que se quería era someter el pueblo a los planes internacionales del Fondo Monetario Internacional y compañía, y que el mejor modo de dominar todo el movimiento del pueblo ha sido la desaparición de personas. Yo buscaba a mi nietita que había desaparecido el 24 de noviembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Ese día las fuerzas de represión atacaron la casa de mi hijo al mediodía, a la 1:15 de la tarde. En esa casa se encontraba mi nuera, mi nietita Clara Anaí Mariani, y no mi hijo, que acababa en ese momento de salir de la casa. Se sabe que la mamá de Clara Anaí protegió con su cuerpo a su bebita de 3 meses para evitarle la muerte, y ella cayó, acribillada por los balazos de las ametralladoras, sobre el cuerpito de su hija protegiéndola. Durante 6, 7 años yo he tenido dudas cómo la sacaron. Ahora ya sé cómo fue sacada y sé que Camps dio orden de colocarla en un auto, en el asiento de atrás de un auto. Eso lo ha negado hasta hoy. ¿Pero hay algún pista ahora de dónde puede estar? Todavía no. Pero espero encontrarla. Yo le digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Es decir, que el papel de madre lo debieron cumplir antes y no el papel de activistas que están cumpliendo en este momento. Nosotros creemos que él lo que tiene que hacer es pagar por los crímenes de los hombres y mujeres que desaparecieron en la provincia de Buenos Aires durante todo el periodo que él actuó, que fue el periodo más sangriento. La nena tenía 8 meses cuando se la llevaron. Mi nuera tenía 22 años y mi hijo tenía 24. Porque se ensañaron con los niños, porque dice que los niños no podían vivir con los padres así subversivos, no podían criarse con ideas subversivas. Ahora pienso que ellos se criaron con ideas asesinas. Y no son juzgados porque desgraciadamente todavía tienen la manija ellos. Desgraciadamente tienen la manija. Y un poco de la indiferencia de parte del pueblo argentino también. Parte del pueblo argentino que no sale. Acá hay que salir todo el pueblo argentino a pedir justicia. ¿Cómo no voy a seguir luchando si nuestros hijos nos gritan, señora? Sentimos la voz de nuestros hijos que nos dicen hay que seguir, debemos seguir, porque toda esta generación que está viviendo tiene que entender que la única forma de evitar que esto se repita es que no miren a un costado. Es precisamente eso, la solidaridad del pueblo y la comprensión del pueblo por lo terrible que ha pasado. Yo no quiero que eso ocurra con mis nietos. Es lo único que no quiero que ocurra con mis hijos, lo que les ha pasado a la señora. Es la yo no quiero que ocurra. Evitar, y cuando perdamos esa sensibilidad, créanme que la vida no tendrá sentido para el mundo entero. El hecho de que estén en las cárceles con muchos privilegios, estos criminales, el que por las calles todavía transite gente criminal, cuya documentación y prueba tenemos, que incluso el aparato represivo esté todavía impune. De ahí las amenazas que recibimos. Las amenazas continúan, siempre las hemos recibido. Yo diría que últimamente se han acrecentado debido a que estamos localizando a los niños justamente en miembros de las fuerzas de represión. ¿Ellos lo tienen, los niños? Ellos tienen muchos de nuestros niños y miembros de la AAA, bueno, en uno de los casos más conocidos, el de Carlita Rutila, que lo estamos siguiendo en tribunales desde hace ya más de un año. Uno debe tener muy claro que esto no ha sido la obra de 4 o 5 generales enloquecidos. Hubo un plan sistemático a través de la ideología de la seguridad nacional. Esta ideología se toma las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Argel,
Esto se elabora en el Pentágono y se implementa un proyecto para América Latina. Este proyecto tiene por objetivo condicionar y regular las sociedades latinoamericanas a través de un proyecto económico, político, educativo, social, donde se desconoce la existencia del pueblo. Cuando cada una de nosotros perdió a su hijo, se lo llevaron, yo por lo menos pensaba que mi hijo era lo máximo y lo comentaba, las otras abuelas me escuchaban. Y poco a poco fui escuchando a las demás y descubrí que todas tenían la misma calidad de hijo como el que yo tuve. Mis hijos luchaban por un ideal, que solamente, como le digo, Dios y la historia alguna vez dirá si tenían o no tenían razón. Es decir, que luchaban a conciencia, no era por beneficio propio. Esta es la tumba de mi hija. Yo le he puesto como homenaje esta placa donde está una parte de una milonga que dice: no me pregunten quién soy ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo pero voy en lo que andaba soñando. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando. Mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando.